Estamos de regreso en su programa El Plato del Día, y qué mejor momento que este para este visitante tan distinguido que tenemos hoy por acá, en un contexto en el que se da una especie de escenario de confrontación entre, por un lado, el Ministerio de Educación y las universidades, y por otro lado las editoras que se pelean, tratan de no dejarse caer para recuperar ese jugoso y sabroso pastel del negocio de los libros de texto. Nereida Castillo. Sí, efectivamente, Melanio Paredes, exministro de Educación, nos visita en el día de hoy. Gracias por acompañarnos en el Plato del Día. Para nosotros es un honor tenerlo aquí en el programa, y precisamente en un momento tan puntual, en el cual usted no solo viene con todos los años de gremialista, de maestro, de servidor público, sino también con libros en la mano. Así es, así es. Gracias por esta oportunidad. Es un tema que siempre ha sido mi pasión y tiene que ser una preocupación de toda la sociedad dominicana. Y cuando hace la introducción, realmente es preocupante lo que hoy acontece en materia educativa, porque tenemos serios lastres, deficiencias que vienen de lejos. A mi salida del Ministerio de Educación en el año 2011, y como la educación es mi pasión, trabajamos de la Fundación Pensar y Crecer lo que nosotros llamábamos el ranking escolar dominicano. Y este fue uno de los últimos informes, este es de 2016, sí, que habla de clase, YESE y PISA. ¿Qué es clase? Clase es la clasificación de centros educativos en función de los resultados de pruebas nacionales y pruebas diagnósticas. ¿Qué es YESE? YESE es el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. Y PISA son las pruebas internacionales de estudiantes muy conocidas. Y en este extracto que entregamos a la comunidad educativa, hacíamos una comparación de los rendimientos de aprendizaje de nuestros niños y niñas históricamente, no solamente hablamos del momento, porque cuando yo asumí el ministerio en agosto de 2008, en noviembre nos convocaron a Ucamaima, en uno de los salones octagonales, para presentar las segundas pruebas de YESE, del Laboratorio Regional de Evaluación de la Calidad Educativa. ¿Y qué acontecía? Que en 17 países evaluados de América Latina, donde estaban las repúblicas centroamericanas, con menores índices de desarrollo económico que nosotros, estábamos en el último lugar en materia de aprendizaje. Ellos estaban por encima de nosotros en aprendizaje. En aprendizaje. Y esto se venía repitiendo de manera consuetudinaria en las pruebas locales, las pruebas regionales y finalmente la prueba PISA, que accedimos a ella por primera vez en el 2015. La prueba PISA es una prueba no de, digamos, de evaluación de grado, sino de lo que llaman el aprendizaje durante la vida de alumnos de 15 años. No se evalúa grado, sino qué presentan esos jóvenes al cumplir los 15 años en materia de sus aprendizajes en ciencia, en matemática, en lenguas, etcétera. Entonces, es lamentable que después de 30 años de planificación educativa, el primer plan decenal fue en el año 1992, en ese momento yo tenía el sombrero del sindicato, varios planes decenales todavía hoy sigamos improvisando en materia educativa, cuando ha sido el área de la vida pública más diagnosticada, e incluso en los últimos 10 años en la que más inversión se ha hecho. Entonces es lamentable. Un año escolar yo lo encontré preparado por la maestra Alejandrina Germán en el 2008. Yo salí de Industria y Comercio al Ministerio de Educación. Yo encontré todo preparado. Ahora a mí me tocó preparar la apertura del año escolar 2009-2010. ¿Y qué hicimos nosotros? 10 meses antes establecimos una matriz. ¿Cuáles son los insumos indispensables para que un año escolar comience con relativa normalidad? Aulas, materiales educativos, maestros. Y eso se preparaba. Si se jubilaron como ese año unos 4.000 docentes, se supone que debían entrar 4.000 nuevos docentes. Entonces tú tenías que producir el concurso. En ese momento no estaba el concurso de oposición, se vino a aprobar después, pero nosotros reclutábamos esos maestros para comenzar a entrenarlos, a darle la inducción. Pero eso se hacía 6 meses antes, no cuando estamos a días o a semanas de comenzar un año escolar. Los materiales educativos. Aquí y por eso lo traje, aquí hay lo que llaman una guía didáctica. Esta fue mi guía didáctica de los textos integrados. Esa se usó
¿Esa la usó usted o son de las que No, están no, ahora? esa la usé yo en el 2000 Ah, y la ok. editamos nosotros. O sea Ok. que el ministerio puede hacer trabajo de calidad. Tú Ok. puedes chequear eso full O sea que color. usted no está en contra de que sea el ministerio el que haga la edición de los libros. Cuando se anunció que el ministerio se iba a encargar de la edición de los libros de los primeros ciclos Ujú, de escolaridad, que son de preprimario a cuarto grado, yo lo saludé ujú. y felicité al maestro Ángel Hernández por la decisión, porque justamente fue lo que yo hice en aquella ocasión. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que tú pierdes en un niño o una niña en términos de su potencial de aprendizaje en los primeros años, no lo recuperas jamás. Entonces tú tienes que comenzar desde el primer grado, en este caso el obligatorio que es el preprimario, aunque después se ha ensayado con la primera infancia de 0 a 5 años, pero ahí también hay un serio estancamiento, un programa interesantísimo que se inició en la gestión de Danilo Medina y se abandonó. Debían construirse 200 estancias infantiles, apenas llegamos a unas 88 y no pudo universalizarse la oferta de primera infancia con las llamadas estancias infantiles. Ahora, lo que tú no aproveches en un niño en ese periodo de escolaridad se pierde. Y por eso tenemos tantos analfabetos funcionales. Porque esa A es mí la me edad- dijeron en quinto grado, una vecina, ministro, ¿y cómo es posible? Allá fue un muchacho que nos lustra los zapatos, que está en quinto grado y no sabe leer ni escribir. Ay, Le guau. puse un libro y no, él no sabe leer ni escribir. Porque se inventaron esos años, antes de mi entrada en el 2008, la promoción automática. Entonces se promovía a un niño de primero a segundo y a tercer grado porque se entendía que el tema de la repetición era una tara para el sistema educativo. Cuando repiten niños, Y que hay una yo- deseconomía, hay problemas de la familia. No, y que psicológicamente también la También, afectaba. pero tomamos lo fácil, la vida muelle. Promovíamos, pero la promoción automática implicaba unos Claro. talleres de recuperación. Ajá. Que el maestro de primero pasaba con su grupo de alumnos del segundo grado y sabía qué dimensiones en términos de desarrollo cognitivo, de habilidades, no había desarrollado para poder, antes de iniciar los contenidos del segundo grado, agotar eso que quedó pendiente del primer grado. Eso no se hizo. Entonces, hacíamos la promoción automática con las mismas lagunas y el mismo latra, y teníamos niños saliendo de cuarto grado sin saber leer ni escribir. Ministro, usted dijo que tenemos muchos analfabetos funcionales. Ministro por honor, usted está diciendo. Sí, ¿verdad? no es un Claro. ministro, o sea, Sí, ya es un sí. ministro. Es o un sea, gestor también. Un gestor Sí. Y es un gremialista. demasiado Ha estado en los dos transversal lados. a la educación Sí, dominicana. ha estado Así en es. cada parte de la educación. Claro que sí. Entonces, usted hablaba de que tenemos analfabetos funcionales. Y yo no pertenezco a ningún partido. ¿Qué cosas habría que hacer? Porque honestamente, le voy a ser franco, yo siento que me está hablando un PLDista, sabiendo y reconociendo sus capacidades como maestro, desde abajo Y como hasta la gremialista de la cúspide de la educación. Sí. Sin embargo, su partido hizo eso por 16 años de corrido. Y tenemos analfabetos funcionales y nos quemamos en las En las pruebas PISA. PISA. Y eso En todas las pruebas. en todas las pruebas. Pero La eso es el ISL. resultado del trabajo en gran medida de su partido y sus gestiones. ¿Qué es lo que realmente hace falta, independientemente de que seamos PLDistas o que seamos PRMistas? Yo no solamente he sido crítico de la base del sistema, que comencé como maestro, fui crítico y reformador, que me sacaron del puesto por reformador, desde el ministro. ¿Y quién lo Ministerio. sacó del puesto? Porque ahí es que puede estar el problema, la base. El negocio educativo. Oh. El pastel. No fue Danilo. El pastel. No, perdón, no, no fue porque Leonel. fue en la gestión No de fue Leonel. El pastel sintió la presión de lo mismo que está aconteciendo ahora. Oh. ¿Cuál es el debate de ahora? Un pastel de cerca de 5.000 millones que está en juego cada año. Claro. Y entonces, yo me ocupé de revisar y cuidar el contenido, el modelo pedagógico. ¿Tú sabes de qué habla aquí? De convergencia de medios. ¿Y qué convergencia de medios? Que tenemos que utilizar el smartphone, te hablando de 2009-2010, el texto impreso, todos los recursos digitales y los centros de documentación mejor edificados del mundo, el Congreso de los Estados Unidos. O sea, mis libros tenían hipervínculo, porque el conocimiento es progresivo y se va renovando permanentemente. Entonces yo decía, no, el texto puede durarte 2 o 3 años. Ahora, si tú tienes un vínculo para ir a acceder a un centro de documentación, tú ves la información actualizada. ¿Qué ha pasado con el genoma humano?
Bueno, todavía los profesores de biología no enseñaban el genoma humano, pero hoy se está hablando de edición de genes, del CRISPR. Entonces, eso, la única forma de hacerlo es poniendo en las manos de los niños todos los medios posibles. Y yo hablaba en ese momento no de la tecnología como panacea, sino que contratamos 3.000 plasmas y pusimos en las principales escuelas para que en esa televisión de alta calidad pudiésemos bajar ensayos de física, de biología, de química, documentales. ¿Por qué? Porque nuestros docentes no tienen esa vivencia. No somos productores de conocimientos básicos, de investigación. Entonces nos nutríamos de lo que nos llegaba. Tomamos unos documentales que la televisión española, la YAICA, la televisión japonesa se dio a la televisión dominicana y la pudimos traducir en medios educativos. ¿Para qué? Para acompañar a los alumnos. Y fue un proceso de investigación y un proceso de producción, y trajimos técnicos de la Universidad Autónoma de México con técnicos nativos. Todo ese proceso tiene un tiempo. Usted no puede venir ahora a improvisar, de que unos libros en PDF, y ahora el problema es que se van por las ramas, que tiene faltas ortográficas. Oye, para la falta ortográfica están los correctores de estilo. Un libro puede tener falta ortográfica, y ciertamente, hicieron un reportaje de televisión porque decía Samoa en lugar de Samaná, pero eso siempre es corregible. Lo que no es corregible es la falta de tener un enfoque pedagógico, un modelo que tú digas, bueno, el libro tiene que contener determinadas dimensiones, tiene que tener la actividad y tiene que tener la evaluación de las actividades y tiene que tener lo que yo llamé en ese momento y finalmente se acogió después de mi salida, los indicadores de logro de aprendizaje. ¿Qué puede esperar una familia o un maestro de un niño que pasa de preprimario a primer grado? Que se reconozca como tal, que eso tiene una identidad. Yo lo viví. ¿Qué va a esperar? ¿Qué va a ver este alumno y qué se espera que ya haya completado al final? Miren, yo no sabía que eso... Así fue de mi gestión. Se llama indicadores de logro de aprendizaje. Entonces, eso es lo que tienen que estar discutiéndose hoy, y no cuánto le toca al editor, a la editora internacional, a la transnacional del libro, porque lo cierto es que yo saludé la creación de la unidad editorial del ministerio, pero resulta que pusieron al frente de esa editorial a quien fue el principal detractor de los textos integrados. ¿Quién es por un tema de racismo. ¿Quién es que decía que yo quería haitianizar las escuelas y que no estaba claro el tema de la soberanía. Aquí lo vi en un programa. Ahora es como el karma. Lo que me pasó a mí, que quisieron lapidarme, ahora le está sucediendo a él, con una iniciativa que, insisto, es correcta. Que tú reúnas y en esos primeros años entregue a los alumnos un material, como dicen los franceses, código napoleónico. En materia curricular, el Estado. En materia de designación de maestros, el Estado. En materia del enfoque de los contenidos, el Estado. Como tú decías, fuera de partidarismo. ¿Qué ha pasado? Ya quienes están en el poder ahora también tienen 16 años de gobierno. Pensemos en el 78. No, casi, bueno. Son 4 periodos, igual que nosotros. Son 4 periodos. Han gobernado 4. Antonio Guzmán, Salvador de Blanco, Hipólito y Luis Abinader. Solo que ellos lo han hecho alternativamente. El PRM. El PRM, sí. No, lo han hecho alternativamente. Nosotros hemos gobernado 16 años. Y Balaguer gobernó todo el tiempo, 22. Es un problema estructural, yo no lo achaco, y yo fui crítico. Por ejemplo, la jornada extendida, una magnífica iniciativa en la gestión del presidente Medina, pero yo decía, pero quedó vacía. Yo decía, no solamente pan, ni horas, es contenido. Y decíamos que la jornada extendida había que llenarla de contenido, y la crítica de los principales mentores del PRM es que la jornada extendida estaba bien, pero había que llenarla de contenido con los talleristas, con las artes manuales. Sí. Y yo hice esa crítica en mi gestión, en la gestión del PLD. Profesor, ahora, ellos corrigieron eso. No, lejos de llenar de contenido la tanda extendida, la han disminuido al máximo. Pero entonces, uno de los argumentos, profesor, que enarbola la sociedad de editores o el grupo de editores que se mantiene en oposición a los libros que han impreso las universidades y junto a la Academia de Ciencias y a otras instituciones, es que, por ejemplo, los libros de matemáticas y de lengua española, según ellos, no ofrecen al estudiante el contenido que presentan en su índice y se centran, supuestamente, según las declaraciones que sirve la prensa hoy, se enfocan más
en la importancia de temas que nada tiene que ver con matemática, como el documento de identidad de una persona extranjera, supuestamente. Yo no he visto cosas por el estilo. Usted que ha revisado estos No, libros. apenas llegué a país porque estaba en la página web, no hay impreso, Ok. y lo retiraron. Me dijeron, por ejemplo, el libro de primer grado es tu texto integrado, solo que ahora le llaman áreas agrupadas, no integradas. Fíjense, 10 años después, 13 años después, Sí. se reconoce ahora. ¿Qué es lo que yo entiendo? Debe someterse al más profundo, a la más profunda revisión. Hay que ver el enfoque, hay que ver el modelo, hay que ver la pertinencia de contenido con el currículum que se actualizó en el 2016. Y si hay errores de bulto en términos ortográficos, pues por favor, los periódicos tienen correctores de todos los estilo. días. ¿Y puede un grupo de editores estar más capacitado que la Academia de Ciencias y que las universidades del país? Bueno, para yo te, elaborar yo, textos? yo te voy a decir lo siguiente. Me confió una de las técnicas que trabajó en los libros de secundaria, que no han sido cuestionados, que el Ministerio contrató al Archivo General de la Nación. Sí, Al frente de la institución está Roberto Casar. Sí, sí, sí. Y cuando aquí se desató que en mi libro no se afirmaba el tema de la soberanía y la independencia, nosotros pusimos a Roberto Casar a examinar. Y Roberto Casar le dio Luz verde. excelente, calificó los textos. Bueno, uno de los textos que va a enseñar historia, por ejemplo, en la universidad es de Roberto Casar. Claro Así. que sí. Entonces, yo sé que ese equipo de técnicos del archivo, con Roberto Casar al frente, ha estado trabajando los libros. La parte de secundaria. Entonces, yo la parte de primaria, la parte que se está cuestionando, tendría que tener el material, pero lo importante es ver pertinencia con el currículum, el modelo y enfoque conceptual de los aprendizajes. Debe contener también recursos como una guía didáctica que ayude al maestro a poder aterrizar el currículum prescrito con el currículum aplicado, porque ese es otro problema. Profesor Y ahí está el Paredes. tema que tú dices de si un libro de matemáticas está hablando de otra cosa. Ahora, ¿cuál fue el enfoque que yo defendí? Y lo asumió Finlandia en el 16. Para allá yo iba. El enfoque integrado. O sea, por ejemplo, ¿qué se habla ahora del cambio climático? Tú desde el cambio climático, tú puedes enseñar física, química, biología, lenguaje, matemática. Los ríos. ¿Qué son los ríos? Los ríos tú vinculas palabras como cauce, afluente, Sí. qué sé yo. Recursos hidrográficos. No, en geografía, Co- por ejemplo, que es un delta, que es una riviera, que es una bahía, que es un... ese tipo de cosas. En física tú puedes hablar del flujo. En química puedes hablar de las características del agua, si es turbia, ¿no? O sea, hay infinidad de temas porque el compartimiento no es estanco. El compartimiento es heterogéneo. Por eso los niños dicen, yo sabo. Los niños no aprenden a hablar con gramática. No aprenden. La ortografía que aquí está, cómo se escribe o cómo se lee o se aprende, se enseña a los niños a escribir correctamente en términos Para ortográficos. Finlandia, Eso se aprende. Profesor, son las normas. Para Finlandia llegar a donde llegó, tuvo que ponerse de acuerdo la sociedad civil y el Estado. Por eso allí en Finlandia, en Suecia, en Noruega, no vas a escuchar, este libro lo editó Melanio Paredes y este libro lo editó tal editorial. ¿Qué puede hacer la sociedad dominicana? Porque mientras estamos hablando, los muchachos siguen sin aprender y seguimos con malas notas en las pruebas. ¿Qué puede hacer? Exacto, porque tenemos Inicia, Educa, tenemos tanta buena voluntad, pero al final de la historia seguimos sacando mala nota. Y entiendo que es por la política y por el negocio. Punto. Política por un lado y yo quiero los chelitos de la impresión de los libros y yo quiero el 4%. Entonces yo quisiera como madre ver todo eso fuera y saber técnicamente qué se puede hacer para que esto evolucione para bien. Porque definitivamente hasta el muchacho que está atracando tiene inteligencia para atracar. Su comentario final, profesor. Pues ya No, se nos déjalo acaba que el él me tiempo. diga qué se puede hacer. Y Ahí mismo resume. conecto con lo de Albelo con el tema de los partidarismos. Continuidad de las políticas educativas de gobierno que se conviertan en políticas de Estado. Que cada ministro no venga con su librito nuevo y con sus nuevos intereses y sus nuevos amigos. Continuidad de política de Estado. Si hay un pacto nacional por la reforma educativa aprobado por decreto, del cual es signatario el presidente Abinader, que era candidato en ese momento, aquí hay 145 compromisos de todo, del ADP,
del ministerio, de la familia, de las iglesias. Pero eso se deja a un lado. Y comenzamos a inventar. Pero se dejan a un lado una vez firmado, profesor. Aquí se firmó. Aquí no hay mucha historia de muchos pactos que se hayan firmado. Yo te lo puedo No, y el que se ha firmado, que de lo poco es el de energía eléctrica, no se cumple. Es lamentable. Yo lo que aspiro es que en ese pacto que yo me reúno. Lo que está en juego es muy grande. Es muy grande, es muy grande. Y por eso yo no hago, por eso yo no hago politiquería con esto. Es muchachos, es gente, es individuos. Y vamos a la esencia. No nos quedemos en la rama, vamos a la esencia. La pregunta. El problema, todo eso de rueda de prensa, es por el sagrado derecho a la educación y los aprendizajes de los niños. No, es un tema de intereses mercuriales. Los cuartos, son los cuartos. Dicho y hecho, agradecemos al profesor, es ministro de Educación, es presidente de la ADP, es aspirante presidencial del PLD y por sobre todo educador. Profesor, ese es mi mejor calificativo. Don Melanio Paredes nos honró con su visita acá en el Plato del Día. Gracias a ustedes.